Un nuevo concepto, una nueva propuesta. Autores Increíbles, el espacio creado para descubrir quiénes están detrás de Relatos Increíbles, nuestra revista hispanoamericana dedicada a los géneros de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Pueden apoyar nuestro proyecto adquiriendo el último número de la revista en sus plataformas de ebook como Amazon o Letgo. De igual manera, pueden sumarse a la comunidad de patrocinadores en Patreon, donde Ya, no sé. ¡Ayuda! Bien, ya estamos, Isa, ya estamos. Perfecto. Y después de este pequeño blooper que de repente aparece, ahora sí, damos la presentación y damos por inaugurada la última sesión de Autores Increíbles de este año. Vamos a tomarnos la siguiente semana y la que sigue como vacaciones para los conductores y para los panelistas. Entonces nos estaremos viendo en enero. Pero mientras tanto, queremos darles la bienvenida a una transmisión más de Autores Increíbles, que como ya saben, se lleva a cabo todos los viernes en este horario a través de la página de Facebook Relatos Increíbles. No olviden seguir la página, darle like, darle me gusta, ahí estaremos informando sobre los números de la revista que se vayan publicando, sobre diferentes programas, sobre convocatorias que van a estar saliendo, memes, enlaces de interés, etc. Y estamos, como siempre, sus entrevistadores, yo, Isa Arboleida, desde México, y Javier Gómez, desde Colombia. ¿Cómo estás, Javier? Hola Isa, bien, solo que estoy viendo aquí algo en nuestra transmisión que salimos nosotros, pero no salen nuestros invitados, entonces, De hecho, yo tampoco te veo a ti, ahora que lo pienso. sí, Salgo yo, tendré el protagonismo de este programa, por fin. eres la única en este programa en estos momentos. Sí, me tenía que tocar algún día. No sabía que iba a ser de esta manera. Y no, ya vi, lo que pasa es que cada que alguien habla, cambia la pantalla. Entonces, cada que hablo yo, salgo yo. Si hablas tú, te vas a ver tú. Entonces, parece Vale. que es como lo que está pasando acá. Está súper loco eso. Vale, yo quiero, antes de que iniciemos, ya que estamos en vivo, aprovechemos este momento, Isa, para, bueno, saludemos a nuestros invitados y miremos pues si ellos salen ahí en la pantalla en el momento en que hablemos. Sí, por favor. Entonces, alguien salude, diga hola, dé señales de vida, están ahí. Hola. A ver. Hola, ¿cómo están? Ok. Parece que es lo que estoy checando. Según yo sí, pero igual a todos los que nos están escuchando del público, si nos pudieran verificar por ahí en los comentarios, si nos ven, si reciben nuestras señales de vida. Creo que sí. De hecho, ya estoy viendo que algunos sí sale. Ok, listo. Bueno, vamos así mientras algunos, bueno, si podemos solucionar estos inconvenientes técnicos y pues dale, ahora sí, arranquemos con toda Isa para que pues vayamos hablando, vayamos discutiendo. Por ahí dice Angélica que solo escuchamos. Mientras se solucione el problema técnico, yo creo que podemos iniciar siempre y cuando pues salgamos en el momento en que hablemos, ¿no? Perfecto, y pues sobre todo que se escuchen las participaciones, porque si no va a ser una conversación muy extraña y muy marciana, más de lo que las hemos tenido antes, que nos han pasado de todo. Las máquinas nos han atacado los chaneques, las brujas, todo lo que puede pasar ha pasado. Pero esperemos que no, que se solucione. Y antes que se me pase, me gustaría darles un gran saludo a nuestros ganadores de Patreon, que son Aleli Málaga, Omar González, Pedro Castro Puente, Falco Rivera, Eli Jiménez, Jesús Chuquipiondo, Salvador Ortiz, Richard Rimachi y Helber Bonifacio. Les agradecemos muchísimo, muchísimo su colaboración. De igual modo, los queremos invitar a todos los que nos están viendo a donar a través del Patreon. Si alguno tiene alguna duda de cómo puede donar, pero le gustaría hacerlo, échenos un mensajito a la página y nosotros los vamos orientando de cómo nos pueden echar la mano. Puede ser de forma monetaria, puede ser con objetos para estar rifando en el programa, como ya ha pasado algunas veces anteriores, como en el programa de Harry Potter. Pueden decirnos, yo tengo mercancía de tal cosa o yo tengo tal libro, me gustaría que se rifara. Adelante. Entonces, esos son los agradecimientos.
Y en este programa estaremos hablando sobre el concepto del monstruo desde la obra de Mary Shelley, Frankenstein o El moderno Prometeo, proyectado hacia una cuestión de la familia y sobre la relación entre padres e hijos como creadores y creaciones. Para ello tenemos a Camilo Londoño Hernández, Alejandra Ceballos López y a Natalia Galeano. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, un gusto. Qué bueno, que gracias por tenernos en su programa. Hola, todo muy bien, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes por acompañarnos. La verdad es que nos da muchísimo gusto tenerlos aquí porque además la lectura que ustedes le están dando a esta obra es sumamente diferente a lo que se había estado viendo anteriormente. Entonces, la verdad es que estamos muy agradecidos de tenerlos aquí y para poder hacer una conversación bastante amena. Que yo estoy muy contento, perdóname que te interrumpa, Isa, que yo estoy muy contento porque siempre había aquí una gran bandada de peruanos o de mexicanos, pero nunca habían habido gente de Colombia, y además pues que me enorgullece, me parece algo genial que estemos compartiendo aquí mayoría colombiana, Isa, lo siento, pero que además es un tema muy, muy interesante y como ya lo dijo Isa, la lectura que ustedes le dan a esta novela también es una perspectiva muy interesante. Completamente de acuerdo. Y sí es cierto que ahora hay mayoría de colombianos, los colombianos están en la casa, ahora sí hay como una mayoría. Ya había tocado con peruanos, con mexicanos, pero creo que no había pasado con colombianos. Entonces tenemos un Javier muy feliz, tenemos un Javier muy, muy alegre el día de hoy. Ya, es verdad. ¿Y tú querías hacer una invitación acerca del último número, del número más reciente? Sí, hace 8 días estuvimos justamente lanzando el número 19 de nuestra revista. Hubo aquí un par de críticos literarios hablando de las cosas buenas y malas de este número, que pues también estuvieron de acuerdo con nosotros en el sentido de que es uno de los mejores números que hemos lanzado y pues bueno, la invitación está siempre a que nos lean, a que compartan la revista, porque como siempre lo he dicho, eso es un esfuerzo cultural, es un esfuerzo que busca hacer comunidad, que busca apoyar a las nuevas personas que están escribiendo y que además también estoy viendo acá a personas como Stephanie Sáenz Medina, que nos está comentando algunos asuntos, o como Diego Mogollón o Laura Valentina Cardona, que están ahí diciendo que están muy ansiosos por vernos y por escucharnos. Así que a ustedes que nos están viendo en estos momentos, muchísimas gracias por estarnos viendo, pero también está la invitación constante que no solamente lean el número 19, sino los otros números, desde el número 1 hasta el número 18, que también está ya disponible de forma gratuita al público. Y de repente, si tienen algún cuento, alguna historia para que crean que se pueda publicar, pues claro que sí, aquí en Relatos Increíbles estaremos evaluando y si todo sale bien, publicándolos también en nuestra revista. Completamente de acuerdo, Javier. Y aquí me gustaría hacer la presentación oficial de los invitados. Y tenemos con nosotros a Camilo Londoño Hernández, que es comunicador social periodista de 2015 de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB Medellín, Colombia, donde es docente de cátedra de los cursos Teoría de la Imagen y Apreciación Cinematográfica. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, muchas gracias. Pues muy tranquilo, encerrado un poco en la pandemia, pero contento. Sí, que para esto finalmente también nos han servido estos programas para ponernos en contacto unos con otros a través del mundo, a través de las redes sociales, que no se nos hubiera permitido de otra manera y pues en ese contexto es que nos estamos encontrando también ahora. Y de hecho por eso salió ese programa también. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, es una forma segura de convivir y de charlar con personas que tienen intereses en común. Y aquí no sé si me haya faltado algo de tu biografía, algo que quisieras mencionar, destacar, echarte porras, echarte confeti, es el momento. Es el profe. No, así está bien. Yo creo que es suficiente comunicador y profe es como lo que soy, entonces ahí está. Perfecto. Y Javier, no sé si nos pudieras apoyar con la presentación de Alejandra. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, sí puedo, sí puedo. Buscando la Dame un presentación, buscando la momento. presentación. Si quieres, dale tú porque aquí no, mentiras, ya no los tengo, ya no los tengo. Aquí estás, Alejandra, ya te estoy viendo. Alejandra Ceballos López es estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, la UPB, en Medellín, Colombia, donde pertenece al grupo de estudio de Periodismo y Literatura. Que Alejandra tiene su micrófono apagado. Hola, Ahí está. sí, ya, perdón.
¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de tenerte con nosotros. Y también Muchas tenemos, gracias. y también tenemos a Natalia Galeano Builes. No sé si estoy pronunciándolo bien, muy probablemente esté cometiendo un terrible error en la pronunciación del último apellido. No, así está bien, Willis. Perfecto, luego pasa, que hasta tenemos que pronunciar finlandés de repente y no sabemos ni Sí, cómo. ucraniano, ruso, Sí, o sea, no. ruso. Pero bueno, Natalia es estudiante de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB, Medellín, Colombia, donde pertenece al grupo de estudio de Periodismo y Literatura. ¿Cómo estás, Natalia? ¿No, me faltó algo que quisieras destacar, echarte porras? Sí, es futbolista. Sí, es futbolista. No, así está bien, sí. Agregar eso, soy futbolista. Me gusta bastante el fútbol y pues sí, es como un complemento a toda esta vida académica. Perfecto. Y me gustaría darles el anuncio de que ya nos estamos viendo todos en la pantalla, entonces nada de hurgarse la nariz, nada de ir al baño y llevarse la pantalla. No, por favor, no lo Va a hagan. estar tomando. Sí, no, no, pero ya nos vemos todo, entonces ahora sí nos tenemos que comportar como personas decentes y civilizadas. Hago el aviso. Ya sé, perdón, Javier, lo siento mucho. Y aquí me gustaría preguntarles, este tema que vamos a tratar acerca de la relación de Frankenstein y la cuestión de la familia salió por una ponencia, que de hecho yo tuve el gusto de leer, una ponencia bastante interesante, una ponencia muy buena con una lectura bien distinta. Y me gustaría saber cómo fue que llegaron a hacer esta ponencia, o sea, cómo fue que salió a la luz y cómo fue que tuvieron esta idea. Pues bueno, yo creo que yo voy a hablar y después de que yo hable solo dejaré que Aleja y Nati cuenten lo demás. Yo creo que esto es como mi momento y después ya me callaré el resto de esta conversación porque fue un trabajo de clase, de esos lindos trabajos de clase que uno recibe y que superan el aula, ¿cierto? Digamos que yo siempre he tenido como el interés, no solo cuando era estudiante, sino cuando empecé a ser docente, de que no se quedara ahí como, una nota y montaran al sistema el trabajo y ya está, sino siempre tratar de hacer como cosas que superaran el aula. Y mi trabajo, mi materia, que pues, la que Nati y Aleja vieron conmigo, se llamaba apreciación cinematográfica. Pero tiene una particularidad esa materia y es que es en una facultad donde hay estudiantes con muchos intereses, o sea, intereses desde gente que quiere ir a lo organizacional hasta gente que le interesa el periodismo o hay gente que no le interesa. Entonces el cine se convierte en una materia que si bien no es de relleno, los estudiantes la ven como, ¿y para qué voy a ver yo Chaplin? ¿Para qué voy a ver a Fassbinder? Entonces entran como en un mood muy extraño, entonces a mí me tocaba como inventarme cosas para que ellos pudieran conectar el cine con lo que a ellos y a ellas les gusta. Y el final de esa materia pues para mí era muy sencillo, después con los años los estudiantes me han dicho que era muy extraño, pero yo me pierdo un montón, y era a partir de un teórico que explica por qué y cómo el cine es un aparato estético. Yo les ponía a ellos que escogieran un tema, el que quisieran, para que fuera algo que a ellos les interesaba y lo relacionaran con el cine como aparato estético. Esa era la pregunta, ¿por qué el cine es un aparato estético en el tema que ellos escogieran? Entonces Nanti y Aleja llegaron con dijeron como, nosotros queremos ver la relación de cine y literatura en Frankenstein y hacer una lectura sobre eso. Y yo, bienvenidas, o sea, maravilloso, qué felicidad poder hacer como estos cruces porque la literatura y el cine siempre han dialogado muy bien. Y fueron ellas las que empezaron a ahondar en el tema de leer a los hijos como monstruos, básicamente. O sea, que como Frankenstein era una metáfora de las relaciones paterno-filiales en la modernidad. Entonces, claro, yo como profesor fue como, wow, o sea, la libertad. Y también un poco dentro de esa libertad, a mí me ha gustado ser un poco como más alternativo, no ser como tan clásico. Y yo les dije, bueno, traten de buscar esas conexiones que ustedes están haciendo en dos niveles. Puede ser en el cine, pues un poco porque era la materia que estábamos evaluando, pero no nos vayamos por lo obvio, que sería analizar las adaptaciones de Frankenstein en el cine, sino busquen otro tipo de monstruosidades en la imagen. Entonces ellas buscaron un cuerpo de películas y empezaron a relacionar los conceptos que habían en la novela a partir de obras cinematográficas, ¿cierto? Y
Después expandieron eso como contrastándolo con gente de Medellín, ¿cierto? Con jóvenes de Medellín y trataron de hacer entrevistas, trataron o hicieron unas entrevistas a profundidad de las historias de vida de 8 jóvenes de Medellín para ver cómo eso que están leyendo en la imagen y en la literatura sí podía tener como un eco, digamos que en la vida contemporánea de las personas. Terminó el final y yo les dije, chicas, felicitaciones, bueno, pues como que todos los aplausos, laureles y demás, y yo les dije, si quieren, terminemos la investigación, expandamos la investigación, llevémosla a una ponencia. Inicialmente, pues no sabíamos si iba a ser ponencia o no, sabíamos que queríamos hacer un texto, y también cuando ellas hicieron estas entrevistas, muy abiertas, ellas también fue como, ay, ¿qué más podemos hacer? Y yo le dije, pues hagamos una exposición. Entonces hicimos una exposición donde, Wow. en un espacio como independiente acá de Medellín que se llama Un Nuevo Error, montamos como las fotos de archivo de todas estas personas que hicieron parte de las historias de vida y se escuchaba el audio de todas pues, estas personas. Wow, Entonces, genial. sí, fue muy divertido. Y ya después terminamos de escribir como que el texto. Aquí un poco como en plan de esos chistes del qué tan alternativo o qué tan clásico puede ser, mandamos primero el texto a una revista y no pasamos porque Ujú. pareció muy radical, por decirlo de alguna manera. Como no, es una No. metodología. Y era claro porque nosotros sabíamos que había sido como un acercamiento muy distinto, pero yo creo que eso es un poco lo que ustedes decían ahorita, de que viene esa lectura tan distinta que hacen Aleja y Nati, y que yo simplemente estuve acompañando en que ellas fueron pidiendo cuerda y yo les dije, a exposición, tan, tan. Ya por último salió, cuando no, eso fue en el 2018, el año pasado que no pasamos a esta revista, echamos eso en el cajón, ellas ya terminaron pues los estudios, fueron a hacer sus prácticas, entonces yo creo que por eso dejamos de lado como el texto y este año también por la pandemia vimos una convocatoria en Fiesta del Libro, que había el primer encuentro, el primer seminario de literatura fantástica y el tema de los monstruos. Y yo les dije, chicas, mandemos esto, lo mandamos y quedamos. Y ahí fue donde ustedes nos escucharon y básicamente eso es como toda la historia es llegar hasta acá y yo ya no hablo más y ya todo el resto de que fueron las que se pensaron todo, todo y las que fueron trabajando todo el tiempo. No sé si Que ellos quieran contestar algo de esta pregunta. bueno, yo sí quiero aportar algo y es que, bueno, un seminario sobre literatura fantástica que ofrece Medellín pues ahí es donde los vemos y los escuchamos, que además, para contarle a las demás personas, el tema que vamos a estar desarrollando justamente es esta lectura que hacen nuestros queridos ponentes sobre justamente algo diferente, ¿no? Es decir, ya hemos hablado, Frankenstein, el eterno Prometeo, las instituciones sociales, pero me parece que desde la institución social, desde la familia como creadora de monstruos, fue un tema que a mí me dejó un poco impactado porque realmente no, siempre se le hacen como toda la cantidad de análisis sociales a la novela de Frankenstein, pero no lo habíamos visto desde el entorno familiar, Ujú. desde cómo estas, como ellos en un momento la nombran, y no les voy a quitar protagonismo a ellas, pero cómo las relaciones paternofiliales también crean ciertas monstruosidades. Entonces, pues no sé si Natalia o Alejandra tengan algo más que decir. No, pues básicamente sí, como Camilo resumió un poquito, fue como una actividad de clase que de alguna manera, pues digamos que también invitadas por la propuesta de Cami como a salirnos un poquito del molde, Nati y yo también queríamos como salirnos de nuestros propios moldes. Yo suelo desarrollarme bien como en el lenguaje escrito y todo esto, entonces queríamos empezar, pues empezamos a explorar eh, cosas que pudieran ser diferentes que precisamente para salirnos de ese lenguaje. Y digamos que de alguna manera el punto en común al que llegamos Nati y yo era que queríamos como expresar que todos éramos monstruos, incluso antes de llegar como a Mary Shelley y a Frankenstein y todo esto, de alguna manera queríamos como, empezamos a pensar como en el cine, en lo fantástico, en la monstruosidad, y también como lo expresaba Cami, más allá del monstruo de 4 ojos o de cuernos o como físicamente muy
extraño de alguna manera el hecho de que todos estemos normados y que haya siempre algo que se sale de esa norma, ¿cierto? Entonces, algo en la piel, el pelo diferente, no sé qué, o ya desde nuestros gustos, nuestras pasiones, etcétera. Entonces sentíamos, bueno, de alguna manera sentíamos que había como una identificación con esa monstruosidad. Y bueno, pues digamos que tampoco nos robamos todo el crédito, había autores, Andrés Felipe Araujo, entre otros, que estudiamos, que ya planteaban esa posibilidad de que Mary Shelley hacía como, pues sí, que de alguna manera ellos dicen que puede ser como una interpretación de la relación de ella y el papá, que ella era como ese monstruo del papá y bueno, etcétera. Entonces nos gustó mucho la idea y pues bueno, ya como lo cuenta Cami después con las entrevistas y eso, encontramos que efectivamente puede ser una constante, sin que necesariamente sea como algo malo o la intención de los papás volverse monstruos o volvernos monstruos a nosotros. Llega un punto en el que la autonomía puede llegar a chocar con esos ideales que ellos tienen para uno, entonces sí, de alguna manera pues encontramos como esa monstruosidad, repito, sin que necesariamente pues sea como desde lo malo o desde el maltrato, sino que sentimos que de alguna manera se da de manera natural y también como ser conscientes de eso y de alguna manera como asumirlo también puede decir como, bueno, ya, eso era lo que querían, pero yo soy otra cosa y no tiene por qué ser un problema. Entonces, Claro, sí, y de hecho me parece como muy interesante varios de los puntos que retoman, empezando con que monstruo de acuerdo a quién, o sea, monstruo según quién y a los ojos de quién. Eso me parece como sumamente importante y que es de los primeros puntos que ustedes abordan, porque finalmente monstruo significa otredad. Entonces, el estar bajo la mirada del otro y bajo los parámetros del otro, pues nos hace monstruos ante muchísimos, no solo en en la relación paterno-filial, sino en una sociedad completa. Entonces, el hablar del monstruo como una forma distinta, o sea, una mirada distinta hacia el monstruo, hacia que es la cuestión de libertad, de autonomía, de identidad también, le da una fuerza bastante potente, me parece a mí. Y aquí también me gustaría preguntarle a Natalia acerca de esta investigación que tuvieron, acerca de esta ponencia que presentaron y que además ya venía gestándose como desde esta clase. Bueno, pues esta investigación pues realmente surgió de, de muchas cosas que se pensaron y que al final decidimos, de acuerdo a los intereses de ambas, llegar como a ese punto en común. Queríamos mostrar que realmente todos somos monstruos, pero pues digamos que yo tengo un enfoque un poco más desde lo psicológico, pues porque tengo influencias de mi hermana que es psicóloga, entonces quisimos como comenzar a explorar el tema de cómo la monstruosidad se podría interpretar incluso pues desde Freud, pues que no lo mencionamos de acá, pero pues fue algunas de las exploraciones que también hicimos y encontramos que en la familia pues desde muy temprano nosotros nos vamos formando de acuerdo pues a lo que primero vemos, que es la familia, que es como nuestro primer entorno, el que más conocemos, con el primero que interactuamos, y de ahí pues ya comenzamos el tema de las exploraciones de en qué películas podíamos identificar como ese fenómeno de que la relación con nuestros padres o la relación incluso de los padres con los hijos podrían a nosotros convertirnos en monstruos, pero no solamente en una vía, sino en ambas vías, en que los padres nos convierten en monstruos, pero no en el sentido malo de que nos convierten en malos, sino que al final nosotros terminamos siendo moldeados por lo que ellos nos enseñan y nosotros de alguna manera también los moldeamos a ellos de la manera en que nosotros actuemos. Entonces como que esa fue también una exploración muy chévere que tuvimos y que pues dentro de lo que exploramos nos pareció interesante y fue ahí pues como donde entramos a juntar un poquitico el cine, Frankenstein, la literatura, entonces pues pienso que también era como un tema muy chévere y al que quisimos llegar porque también nos planteábamos la idea de que muchas veces nosotros no cumplimos como las expectativas de nuestros padres, es como que veíamos algunos casos de que el padre quiere que el niño sea, no sé, médico, abogado, o que el niño sea futbolista, pero realmente nosotros a veces como hijos no queremos eso, o sea, nosotros como hijos queremos estudiar comunicación social, queremos estudiar, no sé, artes, queremos estudiar otras cosas que frente al mundo pueden verse como
alternativos, pero que realmente eso es lo que uno quiere y que pensar de alguna manera diferente también nos puede hacer ver de una manera diferente, que es donde llegamos como al tema del monstruo. Sin embargo, pues obviamente el pensar diferente nunca va a ser o nunca va a significar ser monstruo. Entonces, pues digamos que eso también me parecen como temas chéveres de lo que hallamos dentro de la investigación. Sí, y bueno, luego nos da por querer hacer programas todos los viernes a las 6 de la tarde para platicar de estas cosas con otras personas. Entonces, una disculpa a todos los que nos están viendo, que nos pueden juzgar de que estamos locos, y sí, sí lo estamos, pero tenemos audiencia, lo cual es muy bueno, porque significa que no estamos solos en este mundo. No somos los únicos locos. Sí, por supuesto, eso alienta bastante, por cierto. Y además, algo que me gusta mucho es la forma en la que finalmente se remite esta relación de padres e hijos a una cuestión de creador y creación y las expectativas que se buscan, tanto de la creación hacia el creador como del creador hacia la creación. Y se ven una serie de reproches que existen en la novela de Frankenstein, que es Víctor reclamándole a su criatura que no es lo que él esperaba, y de ahí la causa de su abandono, y al revés, la criatura reclamándole a Víctor que él no es el creador que él esperaba y que además necesitaba, y que además su propia monstruosidad se debe a la falta de ejemplo que le da, porque recordemos que ni siquiera le da un nombre, se niega a reconocerlo completamente como suyo, como su criatura. Entonces de ahí empieza una serie de complicaciones que, por desgracia, no se pueden ver en las adaptaciones cinematográficas de Frankenstein, porque se fueron más a la parte visual, a la parte de cicatrices, tornillos, la experimentación, pero hay una serie de conversaciones muy profundas entre Víctor y su criatura que se pierden completamente en esas adaptaciones, y que sin embargo ustedes hicieron algo bien interesante, porque tomaron otros ejemplos de otras películas y también las agregaron aquí. En otras películas, cómo se podía ver esta monstruosidad entre padres e hijos, y recuerdo mucho que meten también Psicosis. Psicosis es uno de los ejemplos que ustedes toman. Aquí me gustaría saber cómo fue que, o qué películas son las más representativas, digo, para todos aquellos que no han leído esta ponencia, qué películas son las que también utilizaron para hablar de esta relación entre padres e hijos. Para que no se peleen la palabra, Alejandra. Vale. Bueno, sí, como tú lo mencionas y lo mencionaba Camilo al principio, tratamos de sacar el monstruo de lo normal, digamos, entre comillas, de algo físicamente muy aterrador, y tratamos de traerlo más a la realidad. Entonces, digamos que, pues como tú ya lo mencionaste, estuvo Psicosis, también hablamos de, bueno, vimos y analizamos Capitán Fantastic, Mustang, también estuvo... se me va el nombre de la película chilena en este momento. La de Una mujer fantástica. Una mujer fantástica. Hay Tonya, que es como súper representativa, y hay unas escenas como muy particulares. Entonces, digamos que cada una de las películas puede plantear esta relación desde diferentes aspectos. Por ejemplo, en Capitán Fantástico se veía mucho también el efecto como de la sociedad en esa relación con los padres y los hijos. Entonces, como digamos que aquí el papá para la sociedad era muy monstruoso, entonces también cría hijos como de alguna manera muy salidos de ese molde, y luego el choque y tener que volver con la sociedad, pues también genera conflictos entre ellos y con la sociedad. Luego hay Tonya, que su mamá quería como que fuera así súper perfecta, y Javier, ibas a decir algo. No, bueno, sí, era para después de ti, pero bueno, ya que paraste, perdóname que te interrumpa. Antes de eso quisiera aclarar un poquito el concepto del monstruo, ¿no? Porque ustedes hacen una diferencia. Bueno, tenemos el monstruo desde la figura del ocultismo, desde lo místico, pero hay unos monstruos que también son un poco más sociales. Entonces, ya que estamos desarrollando el concepto, en lo personal me interesaría, y por favor, discúlpame por interrumpirte de esta manera, que aclaráramos un poquito ese concepto del monstruo, para que continuemos pues ahora sí hablando sobre esta idea de monstruosidad que encontramos no solamente en la familia, sino que ahorita estamos hablando de el cine. Pues no sé pero yo creo que es muy importante lo que Javier apunta, digamos que por dos o tres cosas. La primera es que en ese rastreo incluso etimológico de evidenciar que monstruoso y mostrar vienen como de la misma raíz,
era como, o sea, para mí fueron las razones por las que yo como que me sentí tan atraído cuando ellas me mostraron el trabajo como de la clase, porque era la manera como de poder darle muchas capas, no solo a la lectura de Frankenstein, sino al concepto, ¿cierto? O sea, más allá como de lo visible. Y era, entonces uno dice, el monstruo funciona un poco como funciona el cine, que muestra unas cosas y oculta otras cosas, porque también se hace como un rastreo histórico de lo monstruoso y de cómo lo monstruoso, la máscara, lo mitológico ha servido para explicar unas cosas y para ocultar otras, que al final es simplemente para ocultar el miedo hacia el otro y Sí. mostrar o resaltar lo que institucionalmente está validado, ¿cierto? Y un poco cuando se piensa que la familia es el primer escenario, la primera institución donde se muestra o se ocultan cosas y que eso se ve, o sea, no hay que hacer como un gran avance teórico conceptual, es decir, los mismos dichos populares, yo no sé si en México, pero en Colombia hay uno que es como lo de los trapitos sucios se lavan en casa, creo Mm, que es lo que está en nuestro imaginario de cómo en la sí. familia se muestran cosas y cómo no se muestran otras cosas, o si es como de, ay, si la niña o el niño ya se graduó, entonces eso sí lo muestro porque hace que la familia esté en un mejor estatus, pero si el niño o la niña hace algo malo, no lo muestro. Entonces empezaba a ver como unas capas de que el monstruo funciona como funciona la familia o como funciona el cine, porque el cine hace eso también, mostrarnos a qué le tenemos miedo o mostrarnos con qué nos identificamos. Y ahí en ese triángulo la palabra adquiría como un nivel conceptual que era como maravilloso y por eso era que nos permitía hacer esa fuga de no agarrar, porque como bien decía Isa, uno diría, no, pues Frankenstein y el cine, pues, las más de 100 adaptaciones que hay, pero es como, no, tratemos de darle una visión más contemporánea, menos Ujú. lineal, y yo creo que solo la definición de la palabra monstruo hace que esa fuga tenga como sentido. Ahí sí, Aleja y Nati, si van a completar, que ellas sí hacen un desarrollo más amplio del concepto de monstruo. Y que de hecho es como muy oportuno que estén comentando eso y aquí muchísimas gracias Javier por haber metido como el tema, porque además, para empezar, dado que el monstruo es algo que está muy sujeto a los contextos que se viven, entonces cambian, o sea, va cambiando el concepto y lo que se va entendiendo de monstruo. Y así como lo mencionan, la cuestión de mostrar y de ocultar tiene un papel muy relevante acá. Entonces, lo que decíamos de las miradas, lo que decíamos de qué es lo que se está mostrando y que además el monstruo finalmente siempre ha servido tanto en literatura como en cine como analogía de fenómenos que se están viviendo. Y ustedes lo toman para el caso de la familia, que se puede tomar para casos muy diversos, pero la figura del monstruo como en su función social termina siendo sumamente interesante. Y acá les regreso como la batuta para que sigan comentando como al respecto antes de que Javier y yo nos apañemos como siempre todo el pastel de los programas. Entonces, Nati y Alejandra, por favor. Una por Eh, una. yo pienso que ahí sí cabe como volver a traer lo que tú mencionabas al principio, Isa, sobre el monstruo más como, ¿verdad? Desde la otredad o desde donde estoy parado yo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo como Vlad Tepes, que desde el exterior de Rumania, ¿cierto? Podía ser como un monstruo, pero al interior de su país era como un héroe nacional. Y pues bueno, pasa con un montón de ejemplos, o como por ejemplo también lo decíamos en la ponencia desde los enfermos o todo aquello que es diferente, ¿sí? Es muy desde donde estemos, que consideramos sino monstruoso. Y también, por ejemplo, volviendo a las películas, lo de Capitán Fantástico, que ellos digamos que en su entorno de alguna manera vivían de manera normal, no fue sino como con el contacto con la sociedad cuando se hace tan evidente que ellos podían ser efectivamente considerados monstruos. Y que son parámetros subjetivos, además, los que también estamos viendo todo el tiempo, porque pues monstruos según quién y según qué normas. Y ustedes me gusta mucho cómo lo manejan en la ponencia, porque aquí monstruo también puede tener un significado de contravenir la norma social y termina siendo también una lectura a nivel social que ustedes le están dando. Y Nati, por favor. Hola. Bueno, sí, realmente sí, esa lectura
del monstruo también nos lleva a pensar en el tema de no juzgar, de que realmente se trata de no juzgar, de que todos tenemos unos rasgos que nos hacen diferentes y que esos rasgos que nos hacen diferentes son los rasgos que nos hacen monstruos. Entonces es como también reconfigurar esa idea de que lo monstruoso es lo malo. Realmente lo monstruoso puede ser lo diferente, pero no significa que eso diferente sea malo, es simplemente diferente y que es necesario dentro de la sociedad, porque es que no me imagino una sociedad en la que todos fuéramos iguales, idénticos, no tendría como un sentido. Realmente eso de lo monstruoso también habla como de los matices que tenemos los seres humanos dentro de la sociedad. Y que además aquí, de lo que comentas, finalmente el ser humano siempre le teme a lo que es diferente a uno, y de ahí también desemboca muchísimo el concepto de monstruo, que tiene que ver con esto que dicen de juzgar al otro, de juzgar lo que no es como tú, y aquí en el tema de los padres y los hijos pues queda muy claro, porque se tienen ciertas expectativas unos hacia otros y que muchas veces al no verse cumplidas pues representan temores, y bajo esa mirada también puede ser uno de los aspectos de los monstruos. Ah, por favor, Javier. Que en la novela hay algo que ocurre y es que también hay una transformación a partir de la creación del monstruo, es decir, Frankenstein crea el monstruo, pero también ese monstruo sale a la sociedad, Frankenstein huye, ¿sí? En cierta forma, y abandona al monstruo, y el monstruo se enfrenta a cierta condición de la sociedad también a causa de su propia condición, y luego vemos contrastados, que es algo que a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención, el hecho de las entrevistas, y es decir, wow, aquí hay un ser que es creado y que es lanzado al mundo, y que es la sociedad, no solamente su relación paterno-filial, sino que también es la sociedad la que termina creando pues este concepto o esta monstruosidad en este ser. Luego pues hay un contraste con respecto a las entrevistas. Yo quisiera que habláramos un poquito más de esas relaciones paterno-filiares en la novela y con respecto a lo que ustedes investigaron en Medellín, porque luego más adelante hago una anotación que no sé si sea en toda Latinoamérica, pero bueno, en Colombia hay ciertas relaciones paterno-filiares que dan unos resultados muy interesantes, pero por ahora quisiera que habláramos de esa relación Frankenstein, monstruo, padres e hijos, por favor. No sé si comenzamos por Natalia, ¿sabes? Bueno, respecto pues a la novela, sí hay una transformación porque inicialmente el monstruo no era malo, el monstruo simplemente en una primera instancia estaba reclamándole a su creador, no sé, afecto, cariño, le estaba reclamando que lo hiciera parte de lo que él era, y el científico o el creador nunca le dio ese lugar porque le decía como no, es que tú no eras lo que yo esperaba, no le gustaba cómo se veía incluso físicamente. Entonces pues digamos que más adelante el monstruo se comienza a transformar y llega a ser como malo también porque la gente lo juzgaba, porque entonces él nunca tuvo el apoyo ni de su creador. Luego la sociedad misma decía como no, es que qué es esto tan feo, o también como esa juzgada, y entonces ya el monstruo llega a transformarse y a sentirse mal y a volverse pues en lo que ya pues digamos que termina siendo pues algo malo. Y pues respecto a digamos que a las entrevistas que nosotros tuvimos, identificamos que muchas veces los jóvenes nos sentimos también juzgados, y es como por esa presión que hay de los padres, de la sociedad, de todo el mundo diciéndote tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ahí fue donde como que encontramos esa relación. Es que claro, nosotros nos están juzgando todo el tiempo, entonces eso también hace que nosotros nos transformemos y lleguemos a ser esos monstruos, pero es más también por las influencias que hay de todo el mundo opinando, y entonces al final uno como joven no sabe qué hacer o no sabe qué decisiones tomar, es porque quiere como cumplir esas expectativas, pero no puede, y entonces termina haciendo lo que al final, pues no sé, como
como una mezcla de un montón de cosas que realmente pues hace que el joven esté muy confundido y en ese sentido encontramos, por ejemplo, pues varios casos de compañeros que no veían, pues digamos que sus padres no tenían tanto el apoyo o que en muchos casos sentían que no habían logrado hacer lo que sus padres habían querido. Entonces digamos que había un caso, creo que era de alguien que el padre siempre había querido que fuera abogada y ella dijo, no, es que yo no quiero ser eso, yo quiero ser otra cosa. Entonces, en ese sentido, también es como si hablar de esas presiones que tenemos. Y que además cuando hablan de estas presiones, me gusta que también lo ponen las presiones que sufren los padres. O sea, que no solamente los hijos son los que están presionados, sino que los padres están presionados por los hijos y la expectativa y por las instituciones de afuera, por el resto de la familia, por otras instituciones, de que tu hijo se tiene que comportar de cierta manera y tienes que criarlo de tal forma. Entonces, que ellos se encuentren como mediadores. También me gustó cómo también lo mencionan, o sea, que no solamente son los hijos los que están bajo presión, sino los padres también están bajo una presión enorme y que hay entre este diálogo de presiones, pues siempre va a haber roces y siempre va a haber fricciones. Es algo que yo creo que es innato en las relaciones paterno-filiales. Sí, es que yo creo que también, o sea, los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero muchas veces, pues, lo que como lo que dice el resto del mundo y lo que quieren los padres no es lo que los hijos quieren. Entonces ahí es donde está el conflicto. Sin embargo, no es que los padres quieran también generar esa presión, sino que realmente ellos hacen como un montón de cosas para que sus hijos estén bien, de la manera que sea. Entonces creo que también, claro, nosotros a veces también juzgamos desde la posición de hijos, como por qué mis padres hacen eso, pero realmente también ellos también tienen un montón de presiones que hacen que ahí es donde se convierte como conflictiva esa relación. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, regresando un poco como a lo que preguntaba Javier de la novela y los testimonios que ustedes recogen, que además son súper interesantes y son además, muestran muchísimo y le dan muchísima fuerza a la ponencia, al menos en lo que yo considero. No sé si pudieran seguirnos comentando al respecto, Alejandro y Camilo. ¿Uno? ¿Quieres ir tú, Cami, o...? No, si quieres tú primero y después yo cierro. Dale. Bueno, sí, los testimonios, pues como lo mencionan ustedes, para nosotros fue como una parte súper importante pues como de la investigación y sobre todo también, como lo mencionó Camilo al principio, fue como lo que después mostramos al público junto con las fotos y todo esto, porque nos encontramos como con muchos matices de estas mismas relaciones, así como lo mostraba Nati. Entonces, por ejemplo, estaba el hijo, digamos, de alguna manera que se sentía abandonado, así como en algún punto lo pudo hacer la criatura de Frankenstein, y que el reclamo textual, y no se me olvida, era como que es que para mi papá fue solo el que dio el esperma para procrear, pero nunca más apareció. También ese rechazo a no querer ser esa misma persona. Y por el otro lado había relaciones como lo mencionó también ahora Nati, como muy desde el amor, pero que incluso pues como desde ese amor y querer lo mejor para sus hijos, pues los papás también, a veces incluso sin darse cuenta, pues ponen como ciertas expectativas, como no, o pues sí, digamos que en una relación ideal uno espera que los papás siempre quieran lo mejor para sus hijos, pero muchas veces esos conceptos de lo mejor pues son diferentes para el ser que se está formando y para el papá, ¿cierto? Entonces también nos dimos cuenta de eso y también hubo un testimonio como muy interesante donde ella misma decía que digamos que la importancia más allá de que existan o no esas expectativas de los papás es como lograr romper con ellas. Entonces volvemos a eso como de identificarnos todos como monstruos, de alguna manera aceptarlo y pues yo siento que eso también hace que de alguna manera, eh, bueno, deje de haber como tanto conflicto en la relación cuando uno se asume como ese ser diferente a lo que esperan de alguna manera los papás. Y respecto a lo de la sociedad, creo que también ahí se identificaba, por ejemplo, si los papás tenían como unas expectativas diferentes a la de la sociedad, entonces digamos que se puede compensar de alguna manera
genera esa presión. Pero cuando viene como de ambas vías, como, no sé, yo me quiero pintar el pelo rosado y mi papá me dice, ay, sí, se te ve divino y la sociedad no, como que uno lidia de alguna manera con esa monstruosidad y la acepta. Pero cuando la presión viene como de ambos lados, entonces la sociedad dice que está horrible mi pelo rosado, mi papá también, entonces también está como esa presión doble que sí también puede un poco más conflictiva, como por ejemplo ocurría con la criatura de Víctor, que ni digamos que por el lado de alguna manera del padre o creador se sentía bien y el rechazo de la sociedad también, pues bueno, vemos la evolución, digamos, un poco trágica del personaje al final, cuando la presión es como desde ambas vías. Claro, porque finalmente la criatura termina siendo un constructo, o sea, constructo en todos los sentidos de la palabra, o sea, tanto físico como social y moral. O sea, finalmente él es lo que es porque así lo estuvo conduciendo la sociedad en la que se va desarrollando. Si bien Víctor fue el que le dio su cuerpo, al completamente olvidarse de él, es la sociedad la que lo termina formando. Y si lo único que recibe es rechazo por su aspecto, por su forma, porque lo sienten diferente, porque no es esta criatura con tornillos y con cicatrices evidentes, pero lo sienten diferente. Y al sentirlo diferente, de ahí proviene el rechazo, a pesar de que es un ser que termina siendo muy letrado, que termina siendo muy inteligente y sensible y muchas cosas. Ese rechazo está permanente ahí hacia la criatura. Entonces lo que termina haciendo y todos los actos de maldad son para reclamar ese lugar que jamás le dieron. Y antes de seguir, me gustaría saludar a las 51 personas que nos están viendo en el programa. Genial, genial. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Muchísimas gracias a esas 50 personas. Muchísimas gracias por esa acogida. Ojalá nos regalen ese gran like, ojalá compartan, porque el éxito de estos programas, ese éxito que ustedes mismos le dan, es lo que nos anima viernes tras viernes a hacer estos programas de una forma desinteresada, ¿no? El Patreon. El Patreon también. Sí, también, claro que sí. Si ustedes quieren apoyar este programa, si ustedes quieren apoyar a la revista, que sigan saliendo los números de la revista y que sigan saliendo también estos programas, agradecemos muchísimo el apoyo en Patreon. Cualquier donación, claro que sí, es muchísimo cariño para nosotros y también es un gran apoyo para poder continuar con este gran proyecto de lectura y cultural también. Y también para todos los que nos están escuchando, aparte de pedirles su like y la compartida en redes sociales, también si quieren hacerle preguntas a los panelistas que tenemos hoy con nosotros, a nuestros invitados, por favor, dejen su comentario en la cajita, los vamos a estar leyendo aquí al aire, si tienen preguntas, si quieren saber más acerca del tema, todo lo que quieran saber de estos panelistas, aquí, esta es su oportunidad en vivo para preguntarles todo lo que quieran. Bueno, también modérense, no pregunten cosas que no tienen tanto que ver. No, y que nosotros también tenemos que hacerle una pregunta al público, ¿no? Y estamos hablando justamente de las relaciones monstruosas o de las monstruosidades que se crean en nosotros y que, como decía Natalia y Alejandra, tenemos que aceptarnos. La pregunta es, ¿qué monstruosidades tienen ustedes que en cierta forma se han creado en esa relación paterno-filial? Si quieren divulgarnos su psicología, su psicología personal, iba a decir, esa parte de la psicología que a veces también ocultamos. Este es su momento para sacar todos los trapos hacia la luz, para compartirnos como sus traumas. Aquí es el momento, prometemos que nadie los va a juzgar. Este es un buen espacio para eso. No psicológico, pero puede ser que sí ayude. Y Camilo, también nos gustaría tener como tu punto, antes de que nos interrumpiéramos para hacer el cherry de pronto. No, está súper bien, además porque, bueno, me pone un poco nervioso porque tanta gente es como, Dios, tanta fama por ahí. Creo que ni el seminario llegó a tantas visitas. Sí, pero eso estaba pensando, que al final era como mejor que terminó en esto, que genera mucho más diálogo que la revista a la que no pasamos, o sea, son esas revistas académicas súper cerradas, que no me escuchen los de Punto para autores increíbles. Sí, pero sí, como que genera otro tipo de acercamientos a los temas y a la reflexión. Pero bueno, no, gracias como a toda esa gente que está ahí escuchando. Y un poco, sí me pareció importante con esa relación como de las entrevistas, que era como un punto bastante interesante de la investigación, y es que había como varios niveles, como por un lado la literatura,
y por el otro lado el cine, como ya se mencionó, pero por el otro lado esa monstruosidad como mecanismo de control, si se quiere. Y un poco normalmente en eso diferente, en eso monstruoso, siempre se ha trabajado mucho de un autor que es muy recurrente, que es Foucault, y cómo Foucault trabaja los enfermos, pues cierto, como los monstruos, los diferentes, en los hospitales, las cárceles, para controlar, para aislar, para, cierto, como diferentes instituciones a lo largo de la historia nos han, digamos que encerrado o nos han clasificado, por decirlo de alguna manera. Lo interesante de las conversaciones o de las entrevistas, perdón, es que liberaban un poco ese nivel de control y que lo volvían a conectar con el cine, porque como bien apuntaba Isa ahorita, pues digamos que la novela es mucho más como mucho más elucubrada la conversación que tiene el monstruo con su criatura. En cambio, en el cine sí es un monstruo mucho más torpe, ¿cierto? O ni habla, o sea, no, ni siquiera puede articular, de repente es como nada más los gemidos y los ruidos y pues... Sí, es una lástima porque se pierde muchísima reflexión justamente en torno a lo que estamos hablando y es que lo que permite, como decía hace un rato Camilo, esa fuga, esa reflexión que estamos haciendo en estos momentos. Entonces ahí como que cuando Aleja y Nati llegaron con las entrevistas era como volver a darle a la idea del monstruo como un diálogo en doble vía, o sea, no es como de Víctor y la criatura que no puede hablar, sino dos, dos tipos como de representaciones, que es como el poder y no sé si la liberación, porque puede ser muy optimista, pero sí como el reconocer, venga, es que la monstruosidad es necesaria para darle fuerza a ese poder. Y un poco lo que estudiábamos era que el cine logra eso, porque el cine también es una institución, es un espacio, como decir una cárcel o un colegio o un hospital, ¿cierto? Tiene unas lógicas, digamos, sobre las cuales está diseñado para tener una experiencia colectiva, pero la experiencia colectiva del cine no es traumática en tanto encierra como puede ser el panóptico de las cárceles o de los hospitales, sino que el cine es un espacio diseñado para la catarsis, con un aparato estético. Entonces ahí la conversación, al igual que por ejemplo lo decía Nati ahorita, digamos que la confesión psicológica o el psicoanálisis, no en términos técnicos, no somos psicólogos, no nos vamos a meter en el terreno que nos pertenece, pero por lo menos como concepto funciona como el cine, es un desahogo, es un momento de esa catarsis estética y colectiva que tiene. Entonces, las conversaciones tenían el mismo valor que tiene el cine en las personas, generar un acto de empatía para poder decir, ah, yo me parezco a ese protagonista, ah, yo me parezco a ese personaje, ah, a mí también me ha pasado lo mismo. Y entonces al ver que todos estos chicos y chicas que Nati y Aleja entrevistaron tenían una voz, era como, ah, ahí como que la pieza de toda la investigación empieza como a conectarse, como palabra, imagen, confesión y un poco no quedarse en lo cerrado que puede ser una cárcel como institución o una escuela incluso, pues aunque esto haya sido producto de un espacio académico, pues también hay que reconocer la universidad y la educación como esos cosas de control. Entonces, que ellos pudieran salir con las entrevistas, con el cine, con la literatura, como esos escenarios de escape social, era como un gol, me parecía. Completamente, porque finalmente tanto la literatura como el cine son excelentes recursos para esta catarsis que tú mencionas y finalmente es un lugar o son lugares en que nos podemos ver reflejados para bien y para mal. Entonces podemos, igual nosotros percibimos ciertos reflejos en cine o en literatura y otros van a percibir otros. Entonces siendo algo tan subjetivo y tan que es de acuerdo al contexto de cada lector, de cada espectador, pues termina siendo una experiencia muy distinta. Entonces, una historia que está presentada de tal manera, el escritor, el guionista, el director va a tener un punto de vista, pero la forma en la que es recibida es completamente distinta. Entonces, digo, finalmente Mary Shelley cuando escribe Frankenstein probablemente no se figuraba que tantos años después íbamos a tener un programa en que íbamos a estar platicando de relaciones paterno-filiales, en particular respecto a su obra. Entonces,
que por eso aquí les aplaudo muchísimo la lectura que tan distinta y tan enfocada que le están dando, porque mucho se ha hablado acerca sí, de creación, de criatura, pero en otros términos. Se ha hablado mucho de este moderno Prometeo, de esta vida que se trae, que es ejemplo de terror, de ciencia ficción, de la pérdida de Mary Shelley respecto a sus seres amados. Se han dado muchísimas lecturas, pero esta es una muy distinta y una muy enfocada, y que además terminan enriqueciendo muchísimo tanto con los testimonios como con ejemplos distintos de cine en donde se pueden ver los mismos fenómenos. Entonces, yo aplaudiría como muchísimo este trabajo. La verdad Yo es no que nos solamente lo encantaría. aplaudiría, Isa, sino también lo agradecería. Digamos que, bueno, siempre he sido muy grato, pues, con el conocimiento y ese tipo de ideas que se proyectan y que se le regalan a la sociedad, porque siento que es muy importante y que es justamente lo que crea cultura. Y justamente, como entiendo ya que ya se graduaron y que lo hicieron antes de su graduación, que además les doy una gran felicitación y espero que lleguen a ser grandes figuras del periodismo aquí en Colombia, que justamente necesitamos eso, grandes figuras del periodismo acá. Pero en cuanto a los temas, siempre es bueno agradecer estas nuevas interpretaciones o estas interpretaciones. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y es ver que, claro, como bien dice Isa, hay varias interpretaciones desde una perspectiva literaria, desde moderno Prometeo, desde la interpretación del sujeto en la modernidad a partir de Frankenstein, pero como decía al principio, esta lectura de la familia, porque de repente yo también pensaba, bueno, hay una criatura de Frankenstein en donde es abandonada por su padre, pero que además la sociedad la golpea, ¿no? Que es mucha también la realidad de muchas personas o de muchos niños, de muchas criaturas, por ponerlo en estos términos, que hay cierto rechazo y que, como bien decía el profesor, desde una perspectiva un poco más Foucaultiana, las instituciones vienen a regular también ciertas cosas, vienen a regular también ciertas monstruosidades, pero ¿qué pasa cuando la institución rechaza? Es decir, cuando la escuela rechaza, cuando la sociedad rechaza. También venimos creando que justamente en cierta forma o bajo esta interpretación que estoy tratando también de darle, es justamente también creamos monstruos, pero monstruos reales, ¿no? Es decir, si también lo vemos desde estas perspectivas psicológicas, cuando nosotros miramos, puedo equivocarme, pero bueno, al asesino, a esta persona que no se acomoda a la regla social, pues también tenemos y analizamos a este asesino o a esta persona que, como ya digo, no se acomoda a la regla social, pues tenemos que hemos creado un monstruo, no solamente su familia, sino que también la sociedad, que en lugar de también de ayudar, de acoger, de regular, de cumplir su papel, también lo que hace es golpear y rechazar, que es una de las cosas que también le ocurre a nuestro monstruo, ¿no? Nuestro monstruo es rechazado por su padre, se le niega esta figura de guía y esta figura de amor que era su padre, pero justamente la reflexión que también está haciendo constantemente la criatura es, hombre, usted me rechaza, pero la sociedad también me está golpeando, y ahora soy yo, y ahora yo busco venganza, y pensaba en cierta forma, bueno, cuántas realidades no hay en el mundo, no se han creado de esta misma manera, ¿no? Sí, y de hecho hay no sé si es un proverbio, lo leí en alguna parte del mundo mundial llamado Internet, que dice algo así como que el niño que no haya recibido amor durante su infancia, de adulto quemará hasta los cimientos la tribu con tal de sentir el calor que nunca le fue dado. Ya. Digo, parafraseando un poco porque no es exactamente así, pero creo que tiene mucho sentido con lo que tú comentas, o sea, que tanto es lo que la sociedad está construyendo, o sea, no es un individuo que transgrede de esa forma las normas sociales al punto de hacerle daño a otras personas, esa misma persona en otro contexto se desarrolla de una forma completamente diferente, ya sea en entorno familiar y en entorno social. Aquí hay una pregunta que nos hace Estefanía Sáenz Medina. Dice, ¿dónde podemos encontrar el trabajo? Bueno, ya hay interés, genial, eso me encanta, Sí. genial. Ya hay interés del público por leer su ponencia. Bueno, no sé si ustedes quedaron sujetos un poco a los derechos por parte de las memorias del seminario en donde ustedes se presentaron, o ustedes también tienen un portal o algún lado donde la gente que nos está viendo en estos momentos puede acceder a leer el trabajo. Pues si teníamos derechos con el seminario, no nos han dicho. O sea, Genial. ellos son muy abiertos, pues por lo general siempre hemos trabajado como en cosas muy abiertas.
creo, no estoy seguro, pero creo que en YouTube quedó la ponencia cuando la leímos. Entonces yo creo que si uno busca así como seminario de literatura fantástica, Fiesta del Libro Medellín 2020, debe aparecer. En la mesa estábamos con otro chico de Argentina y otro de Medellín también. Eran un chico de Argentina, otro de Medellín y nosotros. Entonces de pronto por ahí, pero igual también, por ejemplo, a partir de ese seminario, así como ustedes nos escribieron, perdón, varias gente nos escribió. Entonces ahí si quieren ahorita pasamos los correos o cualquier cosa y pues, nosotros súper como abiertos, literal, con los nombres en Instagram. A mí alguien también me escribió en Instagram, hola, te vi en la ponencia, ¿me la puedes enviar? Y yo, sí, mira, aquí está. Eso sí. Genial y Perfecto. muchísimas gracias por eso. Si quieres, puedes mencionar cada uno el contacto donde podemos encontrarlos para que pues le escriban las personas que están en esos momentos interesados en leerlos. Si quiere, comenzamos por Natalia. Es que no sé, a ver, podrían escribirme al correo nataliagaleanobuiles@gmail.com. Ok. Alejandra. A mí sí, yo creo que me podrían contactarme por Instagram, que es Ceblopa, Ceblopa, o mi correo es lo mismo, ceblopa4@gmail, y pues por ahí les podemos pasar la ponencia o si tienen alguna duda, sin duda la responderemos. Si quieren invitarnos a otra entrevista o a otro seminario, también están abiertos a participar, supongo, ¿no? Estoy hablando por ellos. También, y si es presencial, mucho mejor. Ya Ay, tiene sí. representante, Javier ya está como representante de este fabuloso equipo, entonces ya va a solicitar aquí también su porcentaje de ganancias. Nos escriben a Relatos Increíbles, preguntan por Javier Gómez y yo los pongo en contacto. No se dejen, no. Cobra muy caro. No es verdad, Isa. Y Camilo. falta el dato de Camilo. Bueno, a camiloporpin@gmail.com, o también me buscan como Camilo Londoño en Instagram y de una. Perfecto. Igual de nuestra parte, lo que podemos hacer también es coordinar un poquito para buscar el video que comentan de YouTube y también colgarlo en la página para que todos los que nos están escuchando también puedan escuchar en vivo la ponencia de la que estamos hablando y tengan un mejor referente. Entonces también nos vamos a dar a la chamba de buscarlo en YouTube y seguramente lo vamos a encontrar y ya lo posteamos en la página para que todos los para todos los interesados y que tengan mayor número de fans. Bien, Isa, genial. Y Javier, no sé si quisieras como las preguntas que también tienes pensadas, planeadas. Bueno, realmente ya hemos venido desarrollando esta relación de lo monstruoso, esta relación paterno-filial que también hablamos. Yo tengo una que no la he lanzado abiertamente, pero creo que está implícita en las cosas que hablamos. Sin embargo, bueno, vamos a lanzarla y ustedes me dirán si sí va o si no va, si va el chancletazo que suele mandarme Isa cuando me equivoco, pero tal vez, ¿por qué los entornos familiares conflictivos? Es un poco obvia, pero bueno, no importa. ¿Por qué los entornos paternofiliales conflictivos terminan siendo un poco monstruosos? Era la última que no tenía considerada ahí. No sé si de pronto Alejandra. Esto está un poquito difícil. Bueno, aquí digamos que tendríamos que partir también como de qué consideramos monstruo, entonces en este caso, no sé, terminan siendo monstruosos, claro, también siento yo que como por el rechazo o incluso desde el mismo miedo cuando se dan esas relaciones entre los padres y los hijos y a lo mejor también lo que ustedes mencionaban ahora como de la sociedad, siento que las personas que tienen entornos más complejos en la casa, a lo mejor al momento de enfrentarse con la sociedad, tienen más problemas, entonces digamos que ese monstruo pues ya viene como desde casa y al encontrarse con una sociedad en la que no encaja o en la que a lo mejor los otros tienen vidas más fáciles o no sé, como más color de rosa, también se genera como el rechazo o el resentimiento, la envidia, etcétera. Entonces siento que, digamos que ahí sería el niño como el monstruo. Y por lo mismo, siento que también
al ver ese papá diferente, o bueno, papá o mamá diferente comparado con aquello que se ve en los estándares o lo ideal de la sociedad, pues también el niño inmediatamente asocia a su papá como un monstruo. Ok, bien, bien, bien. No sé si alguien quisiera complementar la pregunta, de pronto Camilo o Natalia. Eh, bueno, yo Sin siempre pelear. menciono sin pelear. Pues yo creo que solo hacer como un matiz que ellas incluyen en la investigación, y es que se asume lo paternofilial no solo como lo biológico, o sea, no solo como el que procrea, sino que más bien como el que crea, un poco de ahí lo de la criatura, ¿cierto? Y que a veces es la abuelita, a veces es el primo, a veces es incluso los amigos, bueno, como que sobre todo en Latinoamérica que tenemos modelos de familia tan diversos. Eh, Eso es un matiz importante para hacer, y que respecto a eso, como de quién crea o forma, que es otra palabra que se podría utilizar, siempre va a haber un desfase, porque hay una expectativa de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y digamos que es en ese desfase es donde surge lo monstruoso. Entonces yo creo que es una conclusión que vale la pena, que también estaba como implícita ahorita, pero vale la pena hacerla explícita, de cómo lo monstruoso es casi que necesario para el funcionamiento social. O sea, es necesario que las sociedades estén desfasadas, o sea, no en un término necesario de bueno o malo, sino es como, digamos, como que nos desarrollamos, y es lo que permite incluso las rupturas, a veces un poco más amables, a veces un poco más salvajes, si se quiere, pero que está ahí todo ese tiempo, esa constante tensión de expectativa de quién crea y quién es creado, y que eso es lo que hace que avancemos un poco como socialmente, o que nos movamos, pues porque decir avanzar es como ponerlo de manera positiva hacia adelante, no, simplemente movernos socialmente. Ok, y hay una pregunta que nos llegó aquí al interno que me gustaría mucho que Natalia, si quieres, y luego Alejandra también nos diera su perspectiva. ¿Se puede ser monstruoso y bello a la vez? Bueno, respecto pues a esta pregunta, yo diría que mucho de acuerdo a lo que comentaba ahora sobre la idea pues de no juzgar, es que yo creería que lo monstruoso puede ser también bello, puede llevarlo incluso a uno a ser bello, y podríamos entenderlo incluso con obras, por ejemplo, obras de arte que en un momento fueron vetadas porque eran, digamos, para el tiempo muy adelantadas, o que hablaban de unos temas de los que en ese momento no se podían hablar, y que luego más adelante fueron reconocidas como obras de arte. Entonces yo creería que eso nos podría dar a entender un poquito de que eso monstruoso puede llegar a ser algo también bello. No sé si alguien me quisiera complementar respecto a esta idea. Alejandra, tal vez. Sí, yo creo que sin lugar a dudas lo monstruoso puede ser bello si partimos de precisamente de que lo monstruoso puede ser o la otredad, o eso de que, espérense, bueno, sí, como la otredad o aquello que es diferente o a lo que le tenemos miedo. Entonces, no sé, desde rasgos físicos muy simples, hay cosas que la sociedad en términos generales podría no necesariamente aceptar, pero que hay personas que, contrario a sentirse mal por eso, lo aprovechan y lo potencian y hacen que eso sea como lo más atractivo de ellos. Ahora hay eh, bueno, no sé, por ejemplo, las cejas de Frida o las modelos que son plus size, o cosas que pueden ser muy diferentes, las pecas, los lunares, que para muchos puede ser como que, ay, si no tienes la tez lisa o no eres normada, ¿cierto? Pero eso puede ser antes lo que hace que esa persona resalte versus los otros. Y volvemos a lo mismo de lo que mencionaba Camilo, de mostrar. Precisamente eso que es diferente es lo que se muestra y puede ser lo que haga que sea lindo, ¿cierto? Pues o bello, como lo quieran llamar. Bien, ¿Camilo? Isa. Ah, Perdona, Camilo. Sí, no, sí, No, Camilo, no, genial. pues yo creo que con esas dos respuestas está muy claro. Yo solo haría como una última anotación, y es lo bello no solo como categoría estética, como también se entiende a partir de su contexto. Entonces yo creo
que no es gratuito que el monstruo del Víctor huya. También un poco, si se quiere, en algún momento motivado por el miedo, pero también quizás en búsqueda de otro espacio donde pueda existir, que es un poco como lo que él busca, como un lugar donde él sienta que pertenece. Y yo creo que si esa categoría de fealdad o de monstruosidad o de belleza se ubica en contextos distintos, hace que se tengan valores distintos sobre la misma. Entonces yo creo que ahí un poco el lugar donde se lee, que también estaría relacionado con lo que dice Nati del tiempo. Avanzar en el tiempo es simplemente ponerse en otro lugar. Y yo creo que poner las cosas en otro lugar hace que lo que en un momento se lee como feo o monstruoso, se pueda leer después como bello. Y eso está como interesante, como culturalmente, cómo nos movemos por los valores con los que nombramos las cosas. Y que aquí también habría que destacar entonces la cuestión subjetiva tanto de lo monstruoso como de la belleza, que finalmente los dos son conceptos que están muy sujetos a contexto, como dice Camilo, y también son valores que finalmente son subjetivos. Entonces, por supuesto que se puede ser bello y monstruoso a la vez, pero también depende mucho de qué mirada se le dé, de qué considere uno monstruoso y qué considere uno bello, que además es un valor que va cambiando con el paso del tiempo. No es lo mismo un cuerpo renacentista en ese momento que un cuerpo renacentista el día de hoy, que podría verse como algo que no cumple con esos cánones. Entonces sí, termina siendo muy, pues muy subjetivo, tanto lo monstruoso como lo bello. Y bello de acuerdo a que sí, a valor estético, y a lo monstruoso no necesariamente tiene que ver con estética, puede ser de comportamientos, puede ser de esta cuestión de que salga de la norma. Entonces, ¿qué es lo monstruoso? ¿Alguien demasiado alto? ¿Alguien que tiene un comportamiento diferente? Creo que tiene una carga subjetiva demasiado fuerte como para hacer una aseveración negativa o positiva, creo yo. Totalmente de acuerdo, Isa, totalmente de acuerdo. Bien, Isa, creo que tienes otras dos preguntillas. Sí, Si quieres, lánzalas sin miedo. una está un poco como complicada, no sé si estaba ya muy dormida a la hora que hice esta pregunta, pero a ver si no le suena como demasiado extraña. Que mencionan en la ponencia acerca de la narración y el potencial político que tienen las narraciones. O sea, estas creadoras de posibilidades para que el individuo se refleje. Pero aquí me gustaría preguntarles en qué sentido consideran que las narraciones tienen este potencial político. Creo que escuché el nombre de Natalia por ahí de boca de Javier. Yo creo que Cami nos podría ayudar con eso. Yo creo que tiene que ver mucho con algo que estábamos conversando ahorita de esa cosa de control, ¿cierto? Como de cómo las narraciones, es decir, cómo el relato, el poder contar algo, permite, no sé si la palabra sea identificarnos, porque podría ser como demasiado pretencioso llegar a la identificación uno a uno, porque nadie está en los zapatos de otro, pero sí hacer empatía. Y el poder contar para hacer empatía con el otro, pues ahí ya hay un valor político, porque la política al final es la resolución de conflictos sociales o de tensiones sociales, ¿cierto? Entonces, si la política es la resolución de conflictos sociales, y los relatos, las narraciones, llámese entrevista, llámese una novela, llámese una película, digamos que eso es chévere, la investigación, entender las narraciones como un concepto amplio en tanto relato y no simplemente el formato, ¿cierto? Digamos que hoy que tenemos todo lo multimedial, quedarnos como solo con una cosa, sino más bien expandirlo, esa idea de narrar, de contar cosas, nos permite hacer empatía con los problemas del otro, con las monstruosidades del otro, pues ahí ya hay un primer acercamiento hacia ciertas soluciones o representaciones sociales. Y ahí es donde emerge como ese valor político, como de a partir del contar con el otro que existe una posibilidad de resolverlo. Claro, también puede ser una lectura muy optimista o muy romántica, aprovechando el contexto donde emerge Mary Shelley, bueno, pero
pero es chévere hacer como esa apuesta, un poco, pues por lo menos desde la academia, ya miraremos los horrores de la sociedad cuando uno dice, uy, no, no es tan feliz, no somos tan felices, pero era por lo menos la apuesta que había en el proyecto, es decir, hay un valor en los relatos y hay que seguir narrando porque digamos que hay una manera de expulsar o como una especie de válvula versus otro tipo de espacios que nos quieren es controlar y cerrar y dominar, y digamos que la narración, el relato, nos permite ya liberar, y esa liberación pues se convertía como en un gesto político. Ok, con eso queda como mucho más claro el concepto cuando menciona lo de política. Y aquí nos hacen un aporte del público que dice, la obra de La historia de la belleza e historia de la fealdad de Humberto Eco refleja perfectamente la historicidad de los cánones estéticos. Y tiene mucha razón. Y también otra obra Está que citado, sería... creo que está citado en la ponencia. Me corrigen si no, pero creo que por ahí la vi en la cita de la ponencia. Sí, sí, sí. Humberto Eco Ok. también está. Entonces también pues pueden echarse un clavado a esa obra, pues es una de las que están retomando finalmente los panelistas de ahorita. Y otra que también sería interesante como comentar sería la historia del miedo, bueno, el miedo en Occidente de Jean Delumeau, que también tiene que ver con a qué le tiene miedo la gente de acuerdo a qué contexto, y que además los monstruos son algo muy, muy contextualizable, y de aquí también puede ir de la mano un poco la lectura de Jean Delumeau. Ya, excelente libro, también me disfruté muchísimo ese libro. Sí. Siguiente pregunta, Isa. Pues solamente me gustaría cerrar con, aquí los voy a citar a ustedes mismos, con una frase que ustedes ponen en la ponencia que dice, los creadores como Víctor Frankenstein sienten que su obra fue imperfecta y las criaturas como monstruos se perciben como obras fallidas. Esta frase como que me resonó mucho y me parece que es algo muy, muy acertado y que reúne como mucho de lo que ustedes están planteando en la ponencia en una frase muy contundente, además. Y también tenemos otro aporte antes de que se nos vaya el asunto. La belleza en Platón de Rafael Mora, libro gratuito publicado por Acuedi, además. Acuedi es la editorial que publica la revista de Relatos Increíbles, que luego estamos haciendo el programa de Autores Increíbles para promocionar la revista de autores de Relatos Increíbles que, como ya dije antes, lo publica la editorial Acuedi. Entonces, de hecho, Acuedi es la editorial que nos está, pues, que saca la revista, de la que surge este programa. Entonces, pues, finalmente somos hijos de Acuedi. Entonces, hay una biblioteca digital en la que pueden encontrar esta obra que estamos comentando de La belleza en Platón de Rafael Mora. Y también pueden encontrar diversos textos, todos aquellos que tengan inquietud de publicar, ya sea cuentos, antologías, libros. Ustedes cuando saquen como su libro también pueden echarse un clavado a Acuedi. Estaremos muy felices de ver como sus obras publicadas aquí. Pero ya, pues, vas a poder hacer un zoom de la puta madre. Creo que nos hablan del otro. Hablan del más allá, del más allá de la cabina de producción. Empezó en pandemia. En pandemia, pues. No sé qué nos están queriendo decir. Berlín, ¿te escuchas todo? O Gerardo. Si mándame yo con la primera persona que le fue contigo. Si algo está pasando. Siempre pasa. Díganle a Gerardo que se escucha. Y era Gerardo que se calle. Pero ya habíamos dicho que es la voz terrorífica de aquí, de este programa, y tenía que hacerse presente porque es el último programa del año. Así como lo ven, ya llevamos, ¿qué? 6 meses haciendo este programa. Más o menos 6 meses, de recordarle al público todas las intenciones, todas las bonitas intenciones que hemos tenido con este programa, y también a los ponentes que estamos acá, que fue un programa que surgió en plena pandemia en una convocatoria que hace el jefazo Héctor, el editor de nuestra editorial Acuedi, que nos dicen, bueno, queremos hacer algo, queremos promocionar la revista, queremos relanzar la revista de Relatos Increíbles, ¿qué podemos hacer? Y nosotros decimos, hagamos un programa en donde Isa y yo pusimos la cara y dijimos, nosotros vamos a hacer este programa para que podamos compartir justamente un espacio, no solamente como los autores, sino como hoy están Natalia, Alejandra y Camilo, también hablando sobre las diferentes perspectivas que puede tener una obra.
Sí, y antes de irnos, nos gustaría comentarles a todos que está colgado el cronograma de los siguientes programas, ya está en la página de Relatos Increíbles. Ahí pueden checar qué programas son los que siguen para estar al tanto, para estar al pendiente. Tenemos programas muy interesantes después de este pequeño descanso que nos vamos a dar tanto el 24 como el 31. Y regresamos el 8 de enero con un nuevo programa, entonces échenle un ojo al cronograma. Si alguno quiere participar, si alguno está interesado en los programas que esté viendo y que diga, yo quiero hablar de ese tema, o yo no sé nada, pero quiero estar ahí, también ustedes mándenos mensaje, vemos cómo nos acomodamos. Aquí cabemos todos, estoy segura. Que invitadísimos y invitadísimas, Natalia, Alejandra y Camilo, claro que sí, si de repente tienen alguna entrevista, tienen algún cuento, alguna reseña que hacer sobre alguna obra, sobre alguna historia, también son bienvenidos a publicar con la revista Relatos Increíbles y pues nada, darnos a conocer un poquito más. Sí, de por Medellín supuesto. para el mundo, Colombia para el mundo. Ya decía yo que Javier estaba demasiado feliz el día de hoy. Pero sí, de hecho sí nos encantaría volverlos a tener de invitados, ya sea juntos o por separado, para distintos temas. Si ustedes le echan un ojo al cronograma y nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero participar en tal programa, están más que invitados a participar aquí en Autores Increíbles y a publicar con nosotros, ya sea reseñas, ya sea cuentos, ya sea que busquen espacios para las ponencias que ustedes vayan armando o para los fabulosos libros que estamos seguros que van a tener pronto y próximos a publicar. También tienen un buen espacio aquí en los que serán muy bien recibidos siempre. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y pues Javier, no sé si quisieras comentar algo más antes de dar por terminado el último programa del año. No, pues yo ya he dado muchísimas gracias hoy, pero ha sido fantástico, ha sido maravilloso compartir estos 6 meses con ustedes, los quienes poco a poco nos han venido siguiendo fielmente, que al principio para Isa y yo esto fue algo totalmente nuevo. Nosotros pues teníamos poca idea de lo que estábamos haciendo, pero sí muchísimas ganas de hacerlo. Y pero hoy, estamos de metiches. sí, resultamos de metiches haciendo esto, porque nos parecía una idea muy genial y muy bonita, y de verdad muchísimas gracias a todo ese apoyo. Yo en lo personal, a Eli Jiménez también, que siempre estuvo hasta el último momento apoyándonos. Muchísimas gracias a Eli Jiménez y a todas las personas, a los colaboradores en Patreon y a todas las personas que nos han hecho llegar sus buenos deseos y sus buenos comentarios, y también aprovechar este último programa para decirle a los ponentes que han estado acá que muchísimas gracias por estar acá y compartirnos sus ideas, como también lo hacemos con los ponentes del día de hoy, que nos han regalado o que le regalan en estos momentos al mundo, porque estoy seguro que esto no va a ser solamente visto hoy, 18 de diciembre, sino que va a seguir siendo reproducido a través del tiempo en YouTube por todas las personas que les llegue a interesar el tema. Así que muchísimas gracias por compartirnos esa nueva idea y esa nueva perspectiva sobre Frankenstein. Completamente de acuerdo. Y para todos aquellos que no alcanzaron a cachar el en vivo por la hora, por alguna circunstancia, por lo que sea, se queda el video en la página de Relatos Increíbles, entonces pueden compartirlo sin ningún problema y escucharlo cuando les sea oportuno. Igual los comentarios que vayan que quieran hacer, los estamos leyendo, los tomamos en cuenta. Si tienen ideas de programas que digan, yo quiero un programa sobre tal cosa, también estamos abiertos a todas las posibilidades y a todo lo que nos están mandando, excepto fotos extrañas que ya de repente empiezan a llegar a la casilla. Absténganse de darnos ese tipo de fotografías, por favor. Por favor. Por favor, es una invitación muy, muy cordial, por favor. No queremos ver los piecitos de nadie, o sea, no. No, pies de Isa no queremos ver más. Lo siento, Isa. No, está vetado. Completamente. Y antes de irnos, me gustaría pedirles a los invitados si por favor pueden hacer ustedes la invitación a que lean la revista y a que vean estos programas, también de boca de ustedes. Comenzamos con Alejandra, por favor, regálanos una gran invitación a ver estos programas y a leer nuestra revista de Relatos Increíbles. Bueno, no, pues antes de invitar a la gente, pues nuevamente darles las gracias a ustedes por el espacio, por el interés. Bueno, se notó como el entusiasmo de ustedes y eso me pareció muy bonito.
Y pues nada, a toda la gente, ya como lo dijeron Javier e Isa, cada 8 días los viernes, excepto ahorita en Navidad y 31, para que vean el programa y también, bueno, para que lo sigan en Facebook, Relatos Increíbles, hay memes y cositas, o para que lean la revista también. Y nuestros memólogos trabajan muy duro en este. Bueno, realmente la memóloga Isa, pero bueno, seguimos con Natalia. Pero me gustaba estar en incógnito. Bueno, claro, primero quisiera agradecerles porque pues realmente me parece muy chévere que se brinden esos espacios más para personas, digamos, que pues no somos como tan reconocidas. Nosotros hicimos el trabajo realmente, pues, o sea, como desde el cariño. Eso fue un trabajo hecho con pola, con tinto, con Genial. crispetas. Eso fue realmente un parche, nosotros nos lo gozamos. Y pues, no sé, estar en ese momento acá como exponiendo eso, así como con, digamos, algo de seriedad, me parece algo demasiado chévere. Y pues les agradezco por la oportunidad porque realmente pues nosotros lo hicimos más desde el corazón y desde la goma que desde, no sé, querer publicar. Realmente fue un trabajo muy de amigos. Sí, que para el resto de Latinoamérica, los que no saben, la pola es una gran cerveza que se comparte con muchísimos amigos que también quieren tomarse una gran cerveza, y hay de repente en las universidades o en cualquier parte, en la cantina, en el bar o en cualquier lado donde se esté tomando la pola, pues bueno, surgen muchísimas ideas así como hoy, o bueno, como en su momento surgió esta de Frankenstein. Continúa Natalia, perdóname que te No, pero interrumpa. antes tenemos que mencionar que este programa no está auspiciado por Pola, sería muy bueno. Pero el comercial que A les pesar de están que dando, Javier cada programa está tomando, a lo mejor él no tiene está cierto, auspiciado por... cierto patrocinio, pero no, el resto del programa no tiene patrocinio de cerveza, que más nos gustaría, sería fabuloso, pero no lo tenemos. Pero está abierta la invitación por si algún patrocinio de cerveza nos está viendo, son bienvenidos a patrocinar Autores Increíbles. Continúa, Natalia. Claro que sí. Bueno, también pues ya como segundo quiero invitarlos a que sigan viendo el programa, a que lean la revista y, y no, que compartan el contenido si les gusta y nada, pues que les agradezco también mucho a las personas que estuvieron conectadas por estar acá y nada, espero que en algún momento nos podamos encontrar de nuevo y conectarnos. Eso sería espectacular. Camilo. No, nada, también agradecerles a ustedes porque como dijeron Nati y Aleja, pues como ver un trabajo que empezó literalmente en la clase y que hoy tiene como tanto eco en Latinoamérica, así es como, wow. Ah, en la clase tomaban pola. No, 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 no. ¿Qué? No, las clases fueron muy decentes, por lo menos. Ya después me hago responsable. Pero no, mentiras. Sí, muchas gracias como de que estos sí que tienen eco, pues no solo como por la pandemia, sino siempre la importancia de encontrarnos y conversar. Entonces, gracias como a ustedes por hacerlo posible y nada, como a las personas que están conectadas también para que lean la revista y sigan todo lo de relatos y autores increíbles. Y no, gracias. Perfecto, no, pues la verdad muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta plática, por haber hecho posible este programa, muchísimas gracias, que ya teníamos como el interés de hacer una segunda parte de Frankenstein, pero con algo diferente. Entonces, muchísimas gracias y pues mucho más que invitados para otros programas. Y para todos aquellos que nos están viendo, darles las gracias a todos los fieles seguidores, a todos los Patreon. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando todos los viernes. Esperemos que el próximo año sigan con nosotros y pues sobre todo también desearles felices fiestas. Se me olvidó ponerme mi gorrito. Hoy era día de ponerme mi gorrito navideño, se me olvidó y nadie me recordó. Entonces, esto iba a resultar más navideño, pero bueno, con el tema de Frankenstein tal vez no quedaba tan ad hoc. Pero, pues, y recordarles, nos vemos el 8 de enero con nuevos temas, con nueva programación, con los mismos conductores, mismos productores y no sé si Javier quisiera algunas
últimas palabras de este Que año. feliz Navidad, que feliz Año Nuevo, que ojalá bailen muchísimo, que ojalá la pasen muy bien con sus... Ay, ¿verdad que estamos en pandemia? Lo siento. Que la pasen muy bien con sus familias, que sepan salgan. celebrarlo muy responsablemente y nos vemos el 8 de enero para continuar con este gran proyecto. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el 8 de enero.